En el taller Clásicos Vivos, el aire no solo huele a aceite y metal, huele a tiempo. Es un santuario de alta precisión, un lugar donde motores antiguos y complejos, verdaderas leyendas de la ingeniería, son devueltos a la vida. El ambiente está dominado por hombres mayores, con monos manchados de grasa, que confían más en el tacto y el oído que en los diagnósticos por computadora. Son artesanos de una era pasada, y el sonido de las herramientas resuena como música en un salón sagrado, un lugar donde la paciencia y la experiencia son las monedas corrientes. En medio de ese mundo de metal pesado y testosterona, moviéndose casi como un fantasma, estaba Lía. A sus 12 años, era pequeña, casi frágil, y sus ojos rara vez se encontraban con los de otra persona. Lía prefería el diálogo silencioso de los engranajes. Siempre usaba el mismo mono azul, varias tallas más grande que la suya, y pasaba horas observando, absorbiendo el funcionamiento interno de las máquinas, con una intensidad que los otros mecánicos encontraban peculiar. Era la nieta del antiguo maestro mecánico, ahora enfermo, y estaba allí como una herencia silenciosa. Lía es autista. El mundo de las interacciones humanas era un ruido caótico para ella, un torbellino de emociones no dichas y reglas sociales que no podía descifrar. Pero el mundo mecánico era pura lógica. Poseía lo que su abuelo llamaba intuición mecánica, una habilidad extraordinaria, casi sobrenatural. Conseguía oír un motor funcionar por meros segundos y diagnosticar fallos que ingenieros con décadas de experiencia ni siquiera podían imaginar. Oía el dolor del metal, el susurro de una pieza fatigada, la disonancia de un componente a punto de fallar. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de oír lo que las máquinas tenían que decir. Su genialidad silenciosa era un mundo aparte, un lugar donde ella estaba completa. Y aquí necesitamos tu ayuda desesperadamente. Tenemos la meta de llegar a 1000 suscriptores. Solo con este video, si crees en historias de superación que te tocan el alma, suscríbete ahora mismo. Es un clic para ti, pero para nosotros es el combustible para seguir contando historias como la de Lía. Por favor, comenta desde dónde estás viendo. Queremos saber hasta qué rincón del mundo llegó esta historia. Seu Jorge, el dueño del taller, era un hombre de 65 años, de manos ásperas y mirada cansada. Era el mejor amigo del abuelo de Lía. Él permitía que la niña se quedara allí, vagando entre los autos clásicos, más por lealtad al amigo enfermo que por creer realmente en las historias que el viejo contaba sobre su nieta. Para Seu Jorge, Lía era una presencia quieta que le recordaba al amigo, una figura silenciosa en su refugio ruidoso, y la trataba con una amabilidad protectora, aunque distante. El equipo de mecánicos, hombres experimentados de entre 30 y 50 años, seguía la misma línea. La veían como una mascota, quizás un poco extraña, pero inofensiva. Ignoraban la mayor parte del tiempo, no por maldad, sino por pura costumbre. Aquel era un mundo de fuerza bruta, conocimiento técnico adquirido con sudor y grasa, y en sus cabezas, una niña de 12 años, especialmente una tan callada, simplemente no pertenecía a ese universo. Era una sombra que pasaba entre las herramientas. La crisis que amenazaba con cerrar Clásicos Vivos tenía nombre y forma. Un motor V12 rarísimo, de un auto de carreras clásico perteneciente a un cliente millonario e impaciente. El motor fallaba misteriosamente. Había una vibración casi imperceptible a altas revoluciones, una pérdida de potencia que iba y venía sin patrón, desafiando todos los diagnósticos computarizados y escáneres de última generación. El taller entero estaba paralizado, enfocado en resolver aquel enigma mecánico. La reputación de décadas estaba en juego. El plazo había vencido hacía 2 semanas. El cliente llamaba diariamente. Su voz,
volviéndose más fría y amenazante con cada llamada. Un juicio no solo cerraría el taller, sino que destruiría el legado de Seu Jorge y de todos los que trabajaron allí. La presión era palpable, un silencio tenso que había reemplazado el sonido habitual de las herramientas. El equipo estaba exhausto, frustrado y por primera vez derrotado. Lo imposible, que era la especialidad de la casa, parecía haber llegado finalmente. En el centro de ese huracán estaba el doctor Ricardo, el ingeniero jefe. A sus 50 años, era el cerebro técnico del taller. Un hombre brillante con diplomas en ingeniería de precisión, pero poseedor de una arrogancia que lo hacía intragable. Despreciaba cualquier cosa que no pudiera ser medida, cuantificada o probada por datos. La intuición para él era una palabra bonita para adivinación. Veía a Lía como una distracción irritante, una indulgencia de Seu Jorge que toleraba a regañadientes. Mientras el doctor Ricardo y su equipo pasaban noches en vela, conectando osciloscopios y analizando gráficos complejos, Lía se sentaba en 1902. Un rincón oscuro. Ella había oído el motor funcionar en el dinamómetro por exactos 45 segundos, antes de que la vibración lo obligara a apagarse. Para los demás, era un ruido caótico de fallo. Para Lía, era una sinfonía de dolor. Oyó una fricción minúscula, un clic metálico casi inaudible, una resonancia que contaba una historia clara de estrés estructural. Ella cerró los ojos y el motor se ensambló en su mente. No era un problema de ignición ni de combustible, como insistía el doctor Ricardo. Era físico. Podía ver como si fuera una radiografía mental, una microfisura, una fractura fina como un hilo de araña en el árbol de levas, una pieza que había sido inspeccionada y aprobada 3 veces por el equipo. La fisura era casi indetectable a simple vista, pero bajo la presión de las altas revoluciones se torcía, causando el desalineamiento. El doctor Ricardo, frustrado, golpeó la tablet contra el banco de trabajo. «No tiene sentido. Revisamos el comando de válvulas. Los sensores están todos funcionando. El problema tiene que estar en el módulo de inyección. Encarguen otro». Estaba ciego por su propia experiencia. Su arrogancia le impedía aceptar que algo tan fundamental, tan mecánico, pudiera haber pasado desapercibido para él y su tecnología avanzada. Estaba buscando un error de software en un hueso roto. Lía sabía la respuesta. Sabía exactamente dónde estaba la herida del motor. Pero hablar significaba romper su silencio. Significaba entrar en el mundo ruidoso del doctor Ricardo, enfrentar la mirada de desprecio, la humillación pública. El miedo a la interacción social era una barrera física, casi tan sólida como el bloque de aluminio del motor. Ella prefería la compañía silenciosa de las máquinas, pero el motor estaba pidiendo ayuda, y la desesperación en los ojos de Seu Jorge era ensordecedora. El conflicto interno de Lía era inmenso. Podía permanecer en su zona de confort, invisible, y ver la ruina del hombre que era el mejor amigo de su abuelo, el hombre que le daba ese refugio, o podía enfrentar su mayor miedo, la interacción humana, la confrontación, para salvar el taller. El olor a fracaso en Clásicos Vivos era más fuerte que el olor a grasa, y Lía sabía que el tiempo se estaba acabando. La decisión debía ser tomada. Pepo, narrador. La música de fondo gana una leve tensión. El día siguiente amaneció gris, reflejando el humor dentro de Clásicos Vivos. El doctor Ricardo había pasado la noche en vela, con su equipo más cercano, ejecutando simulaciones en la computadora. El resultado era siempre el mismo, inconcluso. El motor, ahora montado nuevamente en el dinamómetro, parecía burlarse de él. Cada intento de diagnóstico fallaba. Cada teoría resultaba ser un callejón sin salida. La arrogancia habitual del ingeniero jefe se estaba desgastando, revelando una capa de pura desesperación e ira. No estaba acostumbrado a fallar y odiaba la sensación de impotencia.
Seu Jorge observaba todo desde su pequeña oficina acristalada. El teléfono en su mano parecía pesar una tonelada. El cliente había dado un ultimátum: 48 horas. Si el motor no estaba funcionando perfectamente, enviaría un camión para retirar el auto y a sus abogados para cerrar el taller. Seu Jorge miró a Lía, acurrucada en su rincón habitual cerca de un torno apagado. Vio solo a una niña asustada, ajena al desastre inminente, y sintió una pizca de culpa por tenerla allí en ese ambiente tóxico. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un destornillador. El doctor Ricardo, con los ojos rojos por la falta de sueño, le gritó a un mecánico junior por dejar caer una herramienta. «¡Incompetentes! ¿Eso es lo que son? ¿No pueden ni seguir un protocolo de prueba simple?» Estaba perdiendo el control. Su autoridad basada en la brillantez técnica se estaba desmoronando, y recurría al miedo para mantener el control. El equipo, antes leal, ahora trabajaba con resentimiento y temor, lo que solo aumentaba el margen de error. Lía sentía la vibración de la ira de Ricardo, sumada a la vibración enfermiza del motor. Para ella, ambas cosas estaban conectadas. La energía caótica de los humanos dificultaba su concentración, pero ya no podía ignorar la petición de ayuda de la máquina. El sonido del árbol de levas, incluso en silencio, gritaba en su mente. Vio el rostro pálido de Seu Jorge, el hombre que compartía historias de su abuelo, y la culpa que él sentía por ella era, en realidad, el miedo de él por el fin de todo. Ella se levantó. Fue un movimiento tan súbito que llamó la atención de uno de los mecánicos, que codeó al otro. El silencio cayó sobre el taller mientras Lía, con pasos pequeños y deliberados, cruzaba el suelo manchado de grasa. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en el corazón metálico expuesto del B-12. El doctor Ricardo, que estaba de espaldas, tecleando en una laptop, sintió el cambio en el ambiente y se giró, irritado por la interrupción. Se detuvo a 1 metro del motor. El olor a líquido refrigerante y metal caliente era reconfortante para ella. Extendió la mano, pero no tocó. Sus dedos flotaron sobre el bloque del motor como si sintiera su aura. Los mecánicos contuvieron la respiración sin entender lo que estaban presenciando. Era una escena bizarra. La niña fantasma del taller, que nunca hablaba, ahora estaba en el centro del huracán, aparentemente en trance frente al problema que los estaba destruyendo a todos. «¿Qué demonios estás haciendo, niña?», gruñó el doctor Ricardo, su voz cortando el silencio. Ya estaba al límite, y esa interrupción era la última gota. «Seu Jorge, sácala de aquí. Esto no es un parque de juegos. Estamos tratando de trabajar, ¿o no te has dado cuenta de la gravedad de la situación?». La humillación pública estaba a punto de comenzar, y todos sintieron la crueldad que estaba por venir. Lía no se giró hacia él. Solo bajó la mano y señaló el centro exacto del motor, un área que ellos ya habían inspeccionado y aprobado múltiples veces. Su voz salió baja, casi un susurro, pero en el taller silencioso sonó como un disparo. «Está roto», dijo. Mantuvo el dedo apuntando, su única forma de comunicación en ese momento. No podía elaborar, no podía explicar la física detrás de su conclusión, simplemente lo sabía. El doctor Ricardo se quedó inmóvil por un segundo, incrédulo. Esperaba que ella se asustara y corriera, pero ella lo desafió. Soltó una risa. No fue una risa alegre, fue un sonido seco, lleno de escarnio. «¿Roto? Claro que está roto, tonta. Por eso estamos todos aquí». Se acercó a ella, con la postura de un depredador, usando su altura y su voz para disminuirla. El equipo observaba, incómodo, pero nadie se atrevió a intervenir. Ella negó levemente con la cabeza, aún sin mirarlo. «No», insistió, su voz ganando una pizca de frustración. «¡Dentro!». Dio un leve toque en el bloque del motor. «El árbol de levas está fisurado». La especificidad de su declaración hizo que el doctor Ricardo se detuviera.
Él había inspeccionado esa pieza personalmente. Era imposible. La acusación implícita de que él se había equivocado y que esa niña había encontrado su error fue demasiado para su ego. La máscara de profesionalismo de Ricardo cayó por completo. Le apuntó con el dedo al rostro. «Escúchame, niña. Vuelve a tus muñecas y tus dibujos. Esto es ingeniería de precisión de millones de dólares, no un juguete de armar». Se giró hacia el equipo, buscando validación. ¿Oyeron eso? La nieta del viejo cree que sabe más que 30 años de experiencia y medio millón en equipos de diagnóstico. Cree que es magia. Él la descartó públicamente, con una crueldad que sorprendió incluso a Seu Jorge, que comenzó a moverse para intervenir. «Ya basta, Ricardo», dijo el dueño, pero Ricardo lo interrumpió. «No, digo yo que ya basta. No voy a tolerar más que esta niña me diga cómo hacer mi trabajo. Sáquenla de aquí ahora». La humilló frente a todos, tratando su habilidad extraordinaria como un delirio infantil, una fantasía inconveniente. Lía se quedó quieta. Las palabras de él la golpearon como piedras, un impacto físico que la hizo retroceder. La risa ahogada de algunos mecánicos que bajaron la mirada resonó en sus oídos sensibles. Ese desprecio público era exactamente lo que ella temía. Pero, por debajo del dolor, algo más fuerte comenzó a pulsar. La injusticia no era solo contra ella, era contra la máquina, que continuaba sufriendo porque el hombre encargado de curarla estaba ciego por la arrogancia. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío estaba en probarse a sí misma lo que podía conquistar. Ella no iba a retroceder. No esta vez. El motor la necesitaba y ella no lo abandonaría. Esa fuerza que nace del dolor es algo poderoso. Si historias así, de resiliencia y coraje silencioso, también te tocan, considera suscribirte al canal. Es ese apoyo el que nos permite continuar compartiendo estos relatos y dando voz a viajes como el de Lía. Se giró lentamente, sin derramar una lágrima, y caminó de regreso a su rincón. El taller entero la observó irse. El doctor Ricardo resopló, victorioso, y volvió su atención a las computadoras, gritando órdenes. «Vamos a desmontar el sistema de inyección de nuevo, y quiero un análisis de combustible, ahora». Estaba, una vez más, buscando en el lugar equivocado, ahora movido no por la lógica, sino por el despecho de haber sido desafiado. El resto del día fue una nebulosa de fracasos. El sistema de inyección fue desmontado y estaba perfecto. El análisis de combustible volvió puro. El equipo estaba desmoralizado. Al final de la jornada, el doctor Ricardo arrojó la toalla. «Váyanse a casa», dijo, su voz muerta. «No hay nada más que podamos hacer hoy. Volvemos mañana para intentarlo de nuevo». Parecía un hombre derrotado, pero su arrogancia aún le impedía considerar la sugerencia de Lía. El taller se vació rápidamente. El sonido de las puertas de metal rodando y siendo cerradas con llave resonó en el espacio cavernoso. Seu Jorge fue el último en salir. Miró a Lía, que todavía estaba sentada en su rincón, ahora abrazando sus rodillas. «Vamos, Lía, te llevo a casa. Tu abuelo debe estar esperando». Ella solo negó con la cabeza. Él suspiró, demasiado cansado para discutir, y cerró la puerta de su oficina, dejando el taller principal sumido en la oscuridad. Pero Lía no estaba en la oscuridad, estaba en su elemento. El silencio del taller vacío era su hogar. El ruido caótico de los humanos había desaparecido, y ahora podía finalmente oír. Esperó una hora entera inmóvil hasta estar absolutamente segura de que estaba sola. El único sonido era el ping ocasional del motor enfriándose y el zumbido distante de un poste de luz en la calle. El olor a grasa era su consuelo. Entonces se movió, no como la niña tímida y fantasmagórica de horas antes, sino con una precisión y velocidad que desafiaban la lógica. Fue hasta la caja de herramientas principal, sus dedos encontrando cada llave, cada dado, cada
Micrómetro en la oscuridad, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Conocía ese lugar mejor que nadie. No encendió las luces principales, solo una pequeña lámpara de trabajo direccional, creando una isla de luz enfocada sobre el B12. Comenzó a trabajar. Sus manos, pequeñas y ágiles, se movían con la confianza de un cirujano maestro. No usó las computadoras, usó sus oídos, sus manos y su comprensión innata de la máquina. Comenzó a desmontar la sección específica que ella sabía que estaba defectuosa, un procedimiento complejo que implicaba remover el colector de admisión y parte de la distribución. Era un trabajo que el doctor Ricardo había considerado innecesario y arriesgado, debido a la complejidad y al riesgo de dañar otras piezas. Lía no sentía riesgo, sentía certeza. Tarareaba en voz baja, una melodía sin palabras que coincidía con el ritmo de su trabajo. Cada tornillo se aflojaba en la secuencia exacta para evitar tensión en el bloque. Cada pieza era removida y colocada en un orden meticuloso sobre un paño limpio. No estaba solo desmontando, estaba realizando una cirugía. Estaba en comunión con el metal, tratándolo con un respeto que el doctor Ricardo, con toda su tecnología, nunca demostró. Trabajó durante horas. El sudor comenzó a formarse en su frente, pero no se detuvo. El enfoque era absoluto. El mundo exterior, la humillación, la arrogancia de Ricardo, todo desapareció. Solo existían ella y la máquina. Estaba yendo en contra de las órdenes directas del ingeniero jefe, un acto de desafío silencioso que podría costarle todo a Seu Jorge. Pero Lía sabía que la inacción era el verdadero desastre. El procedimiento para acceder a los árboles de levas en ese motor era notoriamente difícil. Exigía herramientas especiales que el taller apenas usaba. Lía las encontró en el fondo de un cajón polvoriento, herramientas que su propio abuelo probablemente había usado por última vez. Las limpió y las manejó con una facilidad que rozaba lo imposible. Estaba deshaciendo el trabajo del equipo de Ricardo, que había ensamblado todo incorrectamente por la prisa. Mientras desmontaba, podía sentir la tensión en la pieza incluso antes de verla. La forma en que el engranaje del árbol de levas resistía la llave, el leve desalineamiento que solo sus dedos entrenados podían detectar. Tenía razón. El doctor Ricardo estaba equivocado. La prueba estaba a solo unos tornillos de distancia. La adrenalina de tener razón, mezclada con el miedo a ser descubierta, creó en ella una concentración febril. El silencio de la noche se rompió por el sonido metálico pesado de la culata del motor, siendo cuidadosamente levantada por un pequeño polipasto que ella operaba sola. Era un trabajo para dos hombres fuertes, pero Lía usó la física a su favor, aplicando la fuerza en los puntos exactos, usando el contrapeso del polipasto con perfección. Era una fuerza de la naturaleza, una prodigio en acción, movida por una necesidad intrínseca de arreglar lo que estaba roto. Finalmente, tuvo acceso. Los dos árboles de levas del banco de cilindros estaban expuestos bajo la luz fría de su lámpara. Parecían perfectos para un ojo inexperto, brillantes, aceitados, magníficas piezas de ingeniería de precisión. El doctor Ricardo los había inspeccionado visualmente y con micrómetros, y no encontró nada. Pero Lía no estaba mirando, estaba sintiendo. Pasó los dedos levemente sobre el metal pulido del primer árbol. Nada. Luego pasó al segundo, aquel que su intuición había señalado. Deslizó las yemas de los dedos sobre el lóbulo de la tercera válvula de admisión, y allí estaba, tan fina como un cabello, casi imposible de ver y más fácil de sentir, una microfisura, la fractura que estaba matando al motor. No sonrió, no sintió triunfo, sintió alivio. El motor finalmente le había contado su secreto más profundo. El diagnóstico estaba confirmado. Ahora venía la parte más difícil, la reparación.
una técnica que el doctor Ricardo había descartado en una reunión, semanas atrás, como imposible de realizar con éxito en ese tipo de aleación metálica. Lía tomó la pieza, ahora liberada del motor, y la llevó al banco de precisión al otro lado del taller. Limpió la grasa con un solvente especial, sus movimientos delicados como los de un arqueólogo limpiando una reliquia. La fisura ahora era ligeramente visible, una línea oscura contra el acero brillante. Preparó la máquina de soldadura en frío, un equipo temperamental que exigía una mano increíblemente firme. La niña, de 12 años, que horas antes había sido humillada y enviada a jugar con muñecas, estaba a punto de realizar una hazaña de ingeniería que el arrogante doctor Ricardo, con todos sus diplomas, había juzgado imposible. La noche aún era larga, y el trabajo más difícil de Lía apenas estaba comenzando. Estaba determinada a salvar clásicos vivos. B.O. Narrador. La música de fondo crece en tensión, golpes sutiles como un corazón ansioso. El primer rayo de sol de la mañana cortó el polvo de clásicos vivos, iluminando la escena. Seu Jorge llegó primero, su rostro marcado por la noche de insomnio. Abrió la puerta de metal, el sonido chirriando en el silencio, y entró esperando encontrar el mismo escenario de derrota del día anterior. Pero algo era diferente. El olor a solventes de limpieza era más fuerte, mezclado con el olor metálico a ozono, casi eléctrico, que no pudo identificar de inmediato. Encendió las luces principales, sus ojos parpadeando para ajustarse. El doctor Ricardo llegó justo detrás, hablando incluso antes de entrar por completo. Jorge, estuve pensando, tenemos que intentar la ignición de nuevo, tal vez la curva de avance. Su voz se detuvo abruptamente. Se congeló en la entrada. La escena que lo recibió era de una pesadilla. El rarísimo motor V12, el corazón palpitante de la crisis, no estaba en el dinamómetro. Estaba en cientos de piezas, meticulosamente organizadas en el suelo limpio, como la escena de un crimen quirúrgico. Herramientas que Ricardo ni siquiera recordaba que existían estaban alineadas al lado. La sangre desapareció del rostro de Seu Jorge. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un neumático. No, nos robaron. Sabotaje. No podía procesar la visión. Aquello no era un desmontaje de diagnóstico, era una autopsia completa. Millones de dólares en piezas raras, ahora vulnerables, expuestas bajo la luz fría de la mañana. El silencio en el taller era absoluto, roto solo por la respiración pesada de Seu Jorge, que estaba al borde de un ataque de pánico. El fin había llegado de la forma más brutal posible. La parálisis del doctor Ricardo duró solo un segundo, siendo reemplazada por una furia volcánica. ¿Qué es esto?, rugió, su voz resonando por el taller. Sus ojos barrieron el caos organizado y luego se posaron en ella. Lía estaba sentada en su silla de siempre, en el rincón, cubierta de grasa y fluido, con la cabeza ladeada, durmiendo profundamente. El agotamiento finalmente la había vencido. Para Ricardo, esa era la confesión. «¡Ella hizo esto!», gritó, el dedo tembloroso apuntando a la niña. Avanzó sobre ella, su furia ciega a la precisión con la que estaban dispuestas las piezas. Tú, peste, destruiste todo. ¿Sabes lo que hiciste?». La agarró por el brazo del mono, sacudiéndola bruscamente. Lía despertó en un estado de pánico sensorial total. Los gritos, la luz, el toque violento. «Lo sabía. Sabía que eras un problema. Arruinaste a este hombre. Destruiste una pieza de museo, niña estúpida». Estaba fuera de sí. La humillación del día anterior, ahora transformada en acusación. Los pocos mecánicos que habían llegado para el turno se congelaron en la puerta, presenciando el colapso de su jefe y lo que parecía ser el fin del taller. Seu Jorge, viendo su legado en pedazos en el suelo, finalmente se quebró. Cayó en una silla cerca de su escritorio, el rostro entre las manos.
Se acabó, susurró, la voz embargada. Se acabó. Lía, ¿por qué? Yo te dejé quedarte. ¿Por qué? En su mente, el acto de Lía era una traición incomprensible, un acto de vandalismo infantil que había sellado el destino de todos. Lía, todavía agarrada por Ricardo, estaba temblando, no de miedo, sino de sobrecarga. Los gritos de él eran como agujas en sus oídos. Pero a través del pánico, una claridad helada se apoderó de ella. No estaba siendo atacada por romper el motor, estaba siendo atacada por hombres que no entendían. Respiró hondo, un único suspiro tembloroso, y su pequeño cuerpo se tensó. No, lloró, no gritó de vuelta. Se concentró en lo único que importaba, la verdad. ¡Sal de aquí! ¡Ahora!, gritó Ricardo, tirando de ella hacia la puerta. Antes de que pudiera arrastrarla, Lía usó el propio peso de él en su contra, girando para liberarse de su agarre. El mono ancho ayudó. Libre, no corrió hacia Seu Jorge, no corrió hacia la salida. Con una calma aterradora, caminó directamente hacia el banco de precisión, donde el árbol de levas descansaba bajo un paño limpio. Sus movimientos eran deliberados, cada paso una respuesta silenciosa al caos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Llamar a tu abuelo? Se burló el doctor Ricardo, su voz goteando veneno. La siguió, listo para agarrarla de nuevo. El equipo observaba, hipnotizado. Lía lo ignoró por completo. Tomó el pesado árbol de levas con ambas manos. No parecía una niña sosteniendo una pieza de auto. Parecía un sacerdote alzando una reliquia. La llevó bajo la luz de trabajo más fuerte del banco, donde todos pudieran ver claramente. Luego tomó una lata de spray de líquido penetrante rojo, una herramienta estándar para detección de fisuras. Con mano firme aplicó el spray sobre el lóbulo de la tercera válvula, exactamente donde su intuición había señalado. Esperó los segundos necesarios y limpió el exceso con un paño blanco. Ricardo observaba, el escarnio en su rostro comenzando a mezclarse con una confusión vacilante. Conocía ese procedimiento. Era una prueba estándar que él debería haber hecho con más cuidado. A continuación, Lía tomó el revelador blanco y lo aplicó. Casi instantáneamente una línea roja fina como un cabello sangró contra el fondo blanco. La microfisura. El fallo catastrófico que ningún escáner, ninguna computadora y ningún ingeniero experimentado pudo encontrar. Estaba allí, desnuda e innegable, bajo la luz fuerte de la mañana. La prueba de que Lía tenía razón desde el principio. El silencio que cayó sobre Clásicos Vivos fue ensordecedor. Fue más pesado y más profundo que cualquier silencio que ese lugar hubiera conocido jamás. El doctor Ricardo dejó de respirar. Su rostro, antes rojo de ira, se volvió pálido, casi gris. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en la línea roja. Extendió la mano, pero no se atrevió a tocar. Era imposible. Él mismo había inspeccionado esa pieza. Él había aprobado esa pieza. Seu Jorge se levantó de su silla, sus rodillas temblando. Se acercó al banco como un hombre caminando hacia un fantasma. Los otros mecánicos se agolparon detrás de él con la boca abierta. No, estaban solo mirando una pieza rota. Estaban presenciando la validación de un prodigio. El diagnóstico de Lía no era una suposición infantil. Era un hecho de ingeniería. Ella había encontrado la aguja en el pajar que estaba a punto de quemarlos a todos. El doctor Ricardo, tragando saliva, intentó recuperar el control, su mente aferrándose a la última paja de su autoridad. Entonces, está rota, tartamudeó, su voz irreconocible. Irreparable. Tú solo probaste que teníamos razón en detenernos. Esa pieza ya no existe, la desmontaste para nada. Nos condenaste de todos modos. Estaba desesperado, tratando de convertir la victoria de ella en un fallo técnico. Una pieza rara como esa no podía repararse. Lía lo miró fijamente por primera vez. Un contacto visual breve, pero tan intenso que hizo retroceder al ingeniero. Ella negó lentamente con la cabeza. No. Luego,
señaló hacia el otro lado del banco. Allí estaba la máquina de soldadura en frío de precisión, todavía emitiendo un leve calor. A su lado, bajo una lupa de joyero, descansaba el otro árbol de levas del otro banco de cilindros, y en él una cicatriz casi invisible, una reparación de metalurgia que era, francamente, imposible. Ella no solo había encontrado el fallo en la primera pieza, ya había practicado y perfeccionado la reparación en la segunda, que tenía una fisura idéntica, aunque más pequeña. La técnica que el doctor Ricardo había juzgado imposible para esa aleación metálica estaba allí, ejecutada con perfección microscópica por una niña de 12 años en medio de la noche. No solo había diagnosticado, había encontrado la cura. Ella dio el paso final, no para agradar a los demás, no para humillar al hombre que la despreció, sino para demostrarse a sí misma que la lucha silenciosa contra el caos no era en vano. Necesitaba que el motor dejara de doler, necesitaba que el orden fuera restaurado. Su acción no fue un desafío, fue una necesidad. Vio lo que estaba mal, y en su mundo, las cosas que están mal deben ser reparadas. El doctor Ricardo miró de la reparación perfecta a la fisura diagnosticada, y luego al rostro tranquilo y manchado de grasa de Lía. El suelo desapareció bajo sus pies. 30 años de experiencia, décadas de diplomas, una vida entera construida sobre la certeza de su propio brillo. Todo eso se desmoronó en 30 segundos, ante una niña silenciosa a la que había mandado a jugar con muñecas. La arrogancia se había ido, reemplazada por un shock profundo y absoluto. Beppo, narrador, la música de fondo regresa, ahora suave, melancólica, pero con un tono de esperanza y resolución. El silencio que se instaló en el taller estaba hecho de pura admiración. Seu Jorge fue el primero en moverse. Caminó lentamente hacia Lía, sus ojos viejos y cansados brillando con lágrimas que no eran de tristeza, sino de una profunda y abrumadora revelación. No la tocó, respetando su espacio, pero su voz estaba embargada. Lía, mi querida, ¿qué has hecho? Yo no... Miró de la soldadura perfecta a la fisura diagnosticada. Tu abuelo siempre dijo que oías a las máquinas. Pensé que era poesía. Lo siento mucho, mi niña. Siento mucho no haberlo visto. Lía no esperó órdenes, ni más disculpas. El motor todavía estaba en pedazos y su trabajo no había terminado. Con la misma precisión silenciosa de la noche anterior, fue hacia el bloque del motor. Tomó el árbol de levas que había reparado y con un toque delicado comenzó el meticuloso proceso de reinstalación. No miró a nadie, no pidió permiso. Era la cirujana regresando para cerrar al paciente. Tenía el control absoluto, su mundo de lógica y mecánica, finalmente prevaleciendo sobre el caos emocional de los adultos. Los otros mecánicos, hombres que horas antes la veían como una mascota extraña o que se rieron del escarnio de Ricardo, ahora la observaban con reverencia. Vieron la prueba, vieron la genialidad. Uno por uno, comenzaron a moverse, no por orden, sino por instinto. El mecánico, más antiguo, un hombre llamado Beto, tomó un paño limpio y comenzó a limpiar las piezas que ella necesitaría a continuación. Otro preparó el torquímetro, ajustándolo a la especificación exacta, y lo colocó a su lado sin decir una palabra. Se convirtieron en sus manos. El equipo de élite del doctor Ricardo, antes desmoralizado y perdido, ahora trabajaba en perfecta armonía, siguiendo las pistas silenciosas de una niña de 12 años. Ella señalaba, ellos movían, ella gesticulaba, ellos apretaban. El ritmo era hipnótico, una danza de precisión donde Lía era la directora de orquesta silenciosa. Estaban presenciando un nivel de habilidad que sabían que nunca alcanzarían, y en lugar de envidia, sintieron el privilegio de ser parte de aquello. Mientras tanto, el doctor Ricardo permanecía inmóvil en el banco de trabajo. No se movió. Sus ojos estaban fijos en el primer árbol de levas.
aquel con la línea roja de la fisura expuesta. Era el símbolo de su fracaso monumental. No era solo un error de diagnóstico, era un error de juicio, un error de carácter. Su arrogancia lo había cegado hasta el punto de casi destruirlo todo. Su identidad, construida sobre 30 años de experiencia y diplomas, se había desintegrado ante una genialidad que ni siquiera podía empezar a comprender. Lo que debería haber sido un trabajo de 2 días de reensamblaje se completó antes del almuerzo. El motor B12 estaba entero de nuevo, cada tornillo apretado con perfección, cada junta sellada. Lía, cubierta de grasa, dio un paso atrás. Inspeccionó el trabajo, sus ojos recorriendo cada línea del motor. Fue hasta el terminal de la batería, conectó el cable final y lo apretó. Entonces, por primera vez, se giró hacia seu Jorge, que observaba todo con la respiración contenida y le dio un único y breve asentimiento de cabeza. Estaba listo. El momento de la verdad llegó. Seu Jorge, con manos temblorosas, fue al panel de control del dinamómetro. Los mecánicos se alejaron del motor, formando un círculo de expectación. El silencio era total. Giró la llave. El motor de arranque giró por medio segundo y entonces la vida explotó. El motor B12 no solo arrancó, cantó. Un rugido puro, potente y perfectamente equilibrado. Un sonido que nadie en ese taller había oído jamás de esa máquina. La vibración había desaparecido. El dolor se había ido. Era el sonido de la perfección. El doctor Ricardo, pálido como un fantasma, finalmente se movió. Caminó lentamente, como si estuviera atravesando el agua hacia Lía, que estaba quieta, limpiándose la grasa de las manos en un trapo, su trabajo terminado. Se detuvo frente a ella. El ingeniero jefe, el hombre arrogante, estaba visiblemente conmocionado, su voz embargada, sus ojos llorosos. La humillación que él le infligió a ella ahora era suya. No dijo perdón por la crueldad. Dijo algo mucho más profundo, una confesión venida del fondo de su alma rota. Trabajo con esto desde hace 30 años, susurró, su voz fallando. He diseñado piezas para la Fórmula 1 y yo nunca he oído el motor como tú lo oyes. Miró el B12, que ahora roncaba suavemente, y luego de vuelta a ella. ¿Cómo lo sabías? La pregunta no era técnica, era existencial. Le estaba pidiendo que explicara el milagro que acababa de presenciar, la genialidad que él había despreciado. Lía lo miró fijamente. Su mirada, que antes evitaba el mundo, ahora era directa y estable. Lo vio, quizás por primera vez, no como un agresor, sino solo como un hombre ruidoso que no entendía. Le dio la única respuesta que su mundo lógico permitía, una verdad simple que lo resumía todo. Me dijo que le dolía, respondió en voz baja, y lo reparé. Con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su rincón silencioso. El caos finalmente ordenado. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza y su percepción única eran el mayor premio de todos. Ella no necesitaba la aprobación de ellos, solo necesitaba reparar lo que estaba roto. El viaje de Lía nos recuerda que el verdadero valor no se mide por el ruido que hacemos, sino por la verdad silenciosa que llevamos. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia de resiliencia y genialidad también te tocó, por favor, suscríbete al canal. Es tu apoyo el que nos da la fuerza para continuar compartiendo relatos que realmente importan.